El tiempo es tuyo, Emerson. ¿Ya empiezo a compartir? Sí, está bien. Muy bien. Bueno, buenas noches con todos. Eh, Me siento muy bendecido esta noche de poder contar con cada uno en su presencia de ustedes, seres muy especiales en este tiempo, espíritus especiales que están con muchas ganas de aprender en cuanto a la obra de la historia familiar y que están trabajando también en ello, ¿no? Muy fuerte. Bueno, el tema que hoy se me designó poder enseñar fue lo que debemos comprender de la obra del templo y de la historia familiar. Se le voy a pedir su participación leyendo algunas imágenes que vamos a ir proyectando. Entonces, si lo puedes avanzar, Lupita, por favor. Ahí está. Entonces ahí dice lo que cuatro líderes de la iglesia desean que desean más santos de los últimos días comprendan acerca de la obra del templo y de la historia familiar. Dice, todo el mundo puede hacerlo, dice el Elder Hamilton sobre la obra de historia familiar. Siguiente, por favor. ¿Quién me puede ayudar ahí con esa lectura? Yo te digo, hubo una época en un pasado no tan lejano en la que los santos de los últimos días solían percibir la historia familiar como un pasatiempo o una tarea para la tía Sally de cada familia. Sí, gracias, hermano Jorge. Sí, es verdad, pues no. Mayormente antes no hubo un tiempo donde mayormente la historia familiar era como un pasatiempo, ¿no? Que lo podía hacer una persona, ah, no muy de edad, ¿no? Pero una persona mayor, ¿no? Pero hoy pues, sabemos muy bien que esta obra cada vez, gracias a la tecnología, gracias a, a muchas herramientas que nos están brindando hoy por hoy, y gracias también a las academias que tenemos, ¿no? Que gracias a ustedes que también nos enseñan cada día, nos instruyen con cada academia que hay, y gracias a todo ello, y gracias a la tecnología y a la iglesia, a los miembros de la iglesia, esta, esta obra realmente es más, llega para todos, ¿no? Tanto para niños, para adultos mayores, ¿no? Jóvenes, JAS, primaria, mujeres jóvenes, hombres jóvenes, sociedad de socorro, coro de eldres. Realmente la obra de historia familiar es para todo el barrio. Nadie se está exento de que no haga esta obra. Un favor, el siguiente, Lupita. Lupita, el siguiente, por favor. Voy, permíteme, es que se me... Permíteme, es que se me... Uy, se me trabó. Ok, ¿Quién me listo. puede ayudar, por favor, con la lectura de la imagen? Te ayudo, Emerson. Con la Gracias. tecnología y las herramientas en línea de hoy, esos días han quedado oficialmente en el pasado, dijo el elder Kevin S. Hamilton, 70 autoridad general que se desempeña como director ejecutivo del Departamento de Historia Familiar de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Este ya no es solo un proyecto de la tía Sally, dijo. Todo el mundo puede hacerlo. Nuestro objetivo en Family Search ha sido hacerlo tan fácil que incluso los niños puedan hacerlo. Todos pueden hacerlo. Gracias, hermano. Sí, realmente como les estaba explicando, pues, ¿no? Realmente esta obra ahora es muy,
mucho más fácil que antes para todos, ¿no? Ustedes pueden ver esa maquinita que está ahí en esa imagen. Esa maquinita hay en algunos templos ya en el mundo. Es una máquina que con solamente escanear un código de barra te permite imprimir tarjetas para poder entrar al templo y sea algo más fácil, más práctico a la hora que uno va al templo y más accesible para que los miembros puedan hacerlo ya justo ahí en el templo o en los centros de historia familiar. Y más antes era mucho más difícil, ¿verdad? Seguro que yo no tengo mucho tiempo. eh, Te podría decir que sé de lo que es que he trabajado en la obra del Templo Historia Familiar, pero tengo amigos que han trabajado mucho más antes en su historia familiar y ellos cuentan, pues, ¿no? Que han tenido que ir a los cementerios a buscar los datos de sus familiares, ¿no? Y apuntar, ¿no? Viajar muchos kilómetros, preguntar por ellos, a sus familiares que aún están vivos, ¿no? Y por medio de eso llegar a tener información de ellos, de sus antepasados. O más antes creo que había microfilm, si no me equivoco, y era mucho más difícil encontrar los registros que se indexaban, ¿no? Incluso en el indexar era mucho más, era difícil antes, y había mucho que indexar realmente. Mm, Registros donde venían 16, 32, 40, 50 nombres por registro, ¿verdad? Cuando se hacía más antes la indexación. Y gracias a que la tecnología hoy por hoy, la inteligencia artificial, esto ha sido de mucha ayuda para todos nosotros y algo que nos ha permitido poder estar más conectados con nuestros antepasados y ayudar a todas las personas que ya han pasado el velo, ¿no? Entonces, con la siguiente imagen, Lupita. Sí, Emerson, antes quería yo comentar algo que tú habías comentado ahorita. Bueno, antes o ahora también habemos algunas personas en nuestras familias que somos la tía Sally, ¿verdad? De alguna manera somos los que trabajamos más en nuestro árbol genealógico y luego encontramos que hay familiares de nosotros que dicen, ay, ¿para qué voy a trabajar si ya la tía Lupita ya lo hizo todo? Pero pues decía el Elder Wong que no debemos de pensar así, que debemos de siempre ir con la mentalidad de que siempre va a haber algo para nosotros, si no es hacia una línea directa, hacia los lados. Tenemos primos, abuelos, o sea, nuestro árbol se va a extender de una forma muy bonita en muchas direcciones, no solamente en una. Entonces hay un mundo de oportunidades en cuanto a eso. Algo más que quiero comentar es que, por ejemplo, ahorita tú dijiste, hablando de la tecnología, hay a mí esas maquinitas, por ejemplo, al menos a mi templo no han llegado, ¿verdad? Pero sé que por ahí era parte de un proyecto que si se lleva a cabo, pues en algún momento pues las estaremos disfrutando. Y por ahí leyendo una frase que me gustó mucho en un libro, dice que la vida es, ¿cómo se llama? Es compleja, pero realmente estas herramientas como las que tenemos ahora, la tecnología, la inteligencia artificial, lo hacen menos complicado. Por ejemplo, yo estaba checando ayer que en la página de Family Search, la inteligencia artificial estaba mandándome familiares que no estaban en mi árbol, pero que de alguna manera podrían ser hijos de un, ¿qué? Tatarabuelo. Entonces yo digo, wow, qué maravilla, ya mejor háganme todo el árbol, ¿no? Pero pero en algún momento yo creo que bueno, nos los van a hacer, ¿verdad? Pero algo muy importante que sí vamos a tener que hacer y siempre creo que va a ser una tarea primordial en nosotros es ir a los santos templos, al efectuar las ordenanzas por nuestros familiares. Y eso es algo que pues es único, ¿verdad? Y perteneciente a nosotros como familiares y seres humanos. Bueno, era lo que quería comentar. No sé si alguien más quiere comentar algo sobre las diapositivas o lo que había comentado hermano Emerson.
No, bueno, él hizo hincapié en alguien que de su estaca, creo, que había trabajado bastante, ¿no? Viajando, yendo de un lugar a otro. Debe haber sido un trabajo muy hermoso de ese hermano o hermana. Ah, ok, perfecto. Hermano Jaime, ¿iba a comentar? Sí, yo pienso que a veces tenemos que decirle a los familiares y a los amigos que esto es algo para la tía Sally, porque apenas que le decimos para qué eso, para qué es que tenemos nosotros o cuál es la importancia para nosotros de la obra familiar, del árbol familiar, de la historia familiar, entonces se echan para atrás. Y no entienden eso, pero si usted le dice que sí, que es para tener una genealogía de la familia y de antes de hablar de, porque desafortunadamente es así, si no, no, nunca, a nosotros como iglesia nos interesa que haya muchísimos personas que tengan su árbol familiar, miembros o no miembros, porque lo que nos interesa es que los árboles que hacen todo el mundo los tengamos presentes para ayudar a los miembros y a los no miembros. Entonces yo creo que a veces lo que pasa es que no sé cuándo dijo eso de la tía Sally, pero realmente yo estoy haciendo historias familiares desde que se hacía. El hermano Emerson mencionó que dijo que él le parecía o creía que antes se hacía con microfilm. Y sí, hermano Emerson, hacía con microfilm. Y era bien tedioso conseguir un familiar. Pero cuando usted lo conseguía, eso era la cosa más gloriosa que puede pasar. Sentíamos de todo, pero era un trabajo arduo. Entonces, pero sí se hizo con realmente los microfilms hace no tanto tiempo que se quitaron, cuando comenzamos a indexar. Entonces esos microfilms se pasaban a la red y ahí comenzaban a indexar. Pero bueno, yo creo que muchos bueno, no sé de los que están aquí, pero yo trabajé con microfilm. Mi primer personaje que entré al árbol lo hallé ahí. Y ahí encontré tíos, abuelos y una cantidad de personas cuando inicié, creo que con por lo menos 4 generaciones. Era un poquito complicado, pero de hecho teníamos que pagar los microfilms. Teníamos que pedirlos de Utah y Utah los mandaba a la estaca. Y eso costaba en esa época 7.000 pesos. O sea, $1.50, un poquito más de $1.50, que era bastante dinero. Y la estaca se quedaba con el microfilm. Porque nosotros qué íbamos a hacer con eso, lo dejábamos ahí. Entonces sí, está usted en lo cierto, se hacía con microfilm. Y la verdad es que a veces tenemos que decirle a las personas que hagan una historia familiar como para la tía Sally, para que podemos, para que la inicien, porque si le decimos que la hagamos, que tenemos la historia familiar para hacer ordenanza por la persona fallecida, es difícil. ¿Ven? Eso era lo que quería comentarles. Gracias, hermano Jaime. Gracias. Ok, hermano Gracias. Hernán, y continuamos con las diapositivas. Sí, es algo bonito por lo menos porque ahora ya podemos, hasta nuestros niños pueden hacer historia familiar de la primaria. Entonces vemos que está avanzando. La obra del Señor se apresura más rápidamente cada día. Y es tan importante que, así como el Señor avanza, nosotros debemos ir a la par con Él. La historia familiar es una parte donde es para todo el mundo, no solamente para nosotros, sino para todo el género humano. ¿Sí? Y debemos de enseñarles para que ellos puedan comprender la importancia de la familia. Algo que podía decir, las familias son eternas o pueden ser eternas. Sí, las familias pueden ser eternas, pero depende también de mucho de nosotros. Llevarlos al templo, que ellos y nosotros poder prepararnos para que nosotros podamos entrar también al templo. Pero lo más importante es enseñémosles a nuestras generaciones que hacer historia familiar, a lo primero es mucho piensan que es aburridor, pero no, después le cogemos amor, porque son recuerdos, son nuestras personas, son nuestros familiares que nos hemos querido conocerlos, pero lastimosamente no los conocimos a todos, solamente a nuestros abuelos. ¿Para acompañarte?
Gracias, hermana Guadalupe. Gracias, Emerson. Gracias, hermano Hernán. Bueno, sí, eh, quiero contarles una historia. Eh, Había un padre que una vez envió a su hijo con una herramienta a poder cazar el alimento para que ellos puedan comer. Y cuando fue la primera vez el chico con la herramienta de su padre, ¿no? Fue al bosque y puso ahí, pues, ¿no?, la herramienta y él se sentó ahí a esperar y vino una presa y cayó en la trampa y de ahí se fue a su casa y le dijo, padre, acá está ya, este, obtuve una presa, ¿no? Un alimento. Y así también la segunda vez, también se fue, la segunda vez lo mandó su padre con la misma herramienta a volver a cazar un animalito para que ellos puedan alimentarse. Igual se sentó y vino el animalito, se chocó con la trampa y ¡pum!, quedó apresado y volvió a llevar la presa para su casa. Pero ya en la tercera vez, cuando el joven se sentó ahí, ¿no?, a esperar, y pasaron horas y horas y no pudo atrapar nada, no pudo cazar nada, se regresó triste a su casa. Su padre dijo, bueno, ya, ¿qué importa, no? No comeremos, hoy día no cenaremos, pero mañana quizás sí tengas más suerte o pongas más empeño. Entonces se fue el siguiente día y puso la trampa, se sentó ahí a esperar, ¿no? Y tampoco pudo atrapar nada y volvió todo triste. Entonces, pero qué raro, decía su papá, su padre, ¿no? Porque si le he dado alguna herramienta buena que es para cazar animales, ¿por qué no lo atrapa? Y entonces se va a verlo, pues, ¿no? ¿Qué estará haciendo mi hijo, no? Dice. Y lo encuentra que está sentado ahí ahí lo había dejado la herramienta a un costado, ni siquiera lo había como hecho bien, eh, como instalarlo bien la trampa. Y le dijo, pues no le llamó la atención, le dijo, ¿por qué no utilizas bien esas herramientas? Si lo utilizaras bien, cada día traerías un alimento para el hogar. Y es igual, ¿no? Es como las herramientas que hoy tenemos, hoy gracias a la tecnología. Si nosotros las sabemos utilizar correctamente, podemos ayudar a muchas almas que están del otro lado del velo, ¿no? Como les mencioné, eh, la tecnología y gracias a que también tenemos líderes de templo en cada barrio, consultores, ¿no? Eh, Academias que tenemos hoy, gracias a ustedes, a cada uno de ustedes que también nos enseña con cada clase, podemos aprender más, ¿no? Y estas herramientas ponerlos en darle buen uso para que podamos así ayudar a muchas más personas que están esperando por nuestra ayuda, que están del otro lado del velo. Ahora sí, un favor, Lupita, por favor. Muy bien. Es la siguiente. Entonces, ahí está. Es un favor, por favor. ¿Quién me puede ayudar para leerlo? Yo te ayudo. El elder Brett Natters acompañó recientemente a un grupo de archivistas no miembros de Fiji para un recorrido por el templo de Auckland, Nueva Zelanda. Dijo que los archivistas tuvieron una poderosa experiencia espiritual dentro de la nueva casa del Señor, porque vivieron pensando en sus familiares,
vinieron pensando en sus familias y el Espíritu Santo dio testimonio de la naturaleza eterna de la familia. Muchas gracias, hermana. Sí, y también una, una santísima herramienta para, desde tiempos antiguos sabemos que son los templos, ¿no? Gracias a estos templos nosotros podemos hacer la obra por ellos, ¿no? Y yo sé que cada uno de ustedes que han podido visitar cada uno de sus templos en sus países han podido sentir lo especial que es cada templo, cada casa del Señor, ¿no? Esta gran herramienta que el Señor nos concedió a cada uno de nosotros, sus hijos, para poder ayudar a muchos corazones caídos y poder levantarlos y poder darles esa felicidad que tenemos nosotros de ser miembros de la iglesia. Con favor, la siguiente diapositiva, Lupita. Ahí está. Ahí. ¿Quién me puede ayudar ahí, por favor? Yo te ayudo. Cuando asistimos al templo, hace una gran diferencia cuando traes a un pariente contigo, alguien que ya se ha ido, que ha pasado por cosas difíciles, pero que no tuvo la oportunidad de recibir el Evangelio de Jesucristo en su vida. Cuando los traemos al templo, adquieren más significado, más importancia, dijo. La obra del templo y de la historia familiar son lo mismo. Mejoran nuestra comprensión de dónde venimos, por qué estamos aquí y hacia dónde vamos. Es entender que tenemos un Padre Celestial amoroso que ama a todos sus hijos y nos permite tener una conexión eterna. Esa conexión es una manera de abrir los cielos en nuestra propia vida y buscar algo más elevado que lo que vemos en este mundo hoy. Gracias, hermano. ¿Alguien tiene algún comentario sobre esto que acaba de leer la hermana, o usted, hermana? Yo pienso que es algo importante lo que nosotros decimos que es una conexión. Y, y estando por lo menos puedo decir que la semana pasada pasaba mi sobrino y le decía yo, ¿cómo se llama su mamá? Le preguntaba. A veces muchos de nosotros no sabemos cómo decirle, cómo explicarle. Y yo siempre les digo, no, es que yo hago historia familiar y es lo más bonito. Entonces me gusta la parte que es tener una conexión con la eternidad y poder que ellos nosotros podamos ser salvadores de ellos. Nosotros sin ellos no nos vamos a salvar y ellos sin nosotros. Por eso es una conexión tan importante y yo le decía a ellos que a mi sobrino le decía, es que necesito tener todos los datos para que alguna vez sea mi hijo o ustedes puedan tener conexiones tan importante que es una historia de nuestros antepasados, ¿sí? Porque es importante que podamos saber, que ellos puedan saber, porque hay mucha gente no conoce el Evangelio, mucha gente, hasta miembros de la iglesia no saben qué es historia familiar, porque dicen, no sé mover un computador, no sé cómo hacerlo, y eso es comprendible, pero nosotros somos la parte importante para que ellos puedan comprender la historia que está para ellos y para nosotros. Gracias, hermano Hermes. Gracias, hermano. Sí, es importante que con nosotros cuando vayamos al templo llevemos siempre un nombre de un familiar nuestro, ¿no? Yo al principio cuando empecé con la historia familiar, a veces hacía, bueno, desde joven, he hecho obra vicaria por otras personas, por otros que no eran mi familia directa, pero es muy bonito sentir el gozo de poder hacer la obra por nuestra propia familia. Es otra experiencia muy bonita, muy hermosa. Y quiero contarles esta historia, una historia que me pasó, es un testimonio muy especial para mí, algo que, algo que me marcó por completo hasta el día de hoy. Esto pasó en el templo de La Molina. Eh, Estaba ayudando a mi esposa con algunos familiares de ella y
antepasado de ella, era abuelo, bisabuelo, no acuerdo bien, se llamaba José Irene Lingán. Mi esposa se llama Estelita Ramírez Lingán. Y, y qué coincidencia, ¿no? Porque se llamaba José como profeta José Smith. Pero realmente no hay coincidencias en este tiempo, ni con la obra del Señor. Sé que el Señor tiene preparado muchísimas experiencias que nosotros podemos vivir en el templo. Entonces, siempre para hacer estaba haciendo ya por él había hecho bautizo, confirmación, y estaba para hacer su investidura, ¿no? Ya había hecho su iniciatorio. Y hay un cuartito en el templo de la Molina, donde te dicen, pues no, hermano, pase ahí, ¿no? Y espere que le van a hacer pasar al salón, ¿no? De investidura. Entonces estaba yo sentado ahí esperando, estaba solo, con mi sobre, ¿verdad? Que nos dan en el templo. Y en eso cogí, porque siempre hay escrituras ahí, ¿no? Al costado, ahí en una mesita. Cogí la escritura y empecé a leer. Ahorita realmente no acuerdo ni qué capítulo ni qué versículo estaba leyendo, pero estaba leyendo yo, hermanos, y en eso, por esa puerta angosta, que era de ese cuarto, entraron las siluetas, entraron por la puerta dos siluetas de dos hombres que se posicionaron sobre mi cabeza. Y estos hombres eran similares, las siluetas de estos dos hombres. Y por mi cabeza, sin que mi cerebro lo mande a mi cuerpo, de lo que yo estaba así agachado leyendo, mi cabeza se levantó hacia arriba, ¿no? Siguiendo la silueta de estos dos hombres. Y cuando me quedé así como pasmado, asombrado realmente de esto, ¡pum! Desapareció. Y cuando volteé hacia mi derecha, vi un cuadro del profeta José Smith, cuando Dios el Padre, Jesucristo, se le aparece. Y realmente es un testimonio muy hermoso que el Señor me dio. El templo es un lugar muy especial. Es un lugar de adoración, de revelación, de poder para aquellos que sirven en esta obra. Y hice la obra por el familiar de José Irene Lingán. Y realmente lo comparto con ustedes porque sé que ustedes son muy especiales. Y el Señor sabía que iba a llegar a esto a ustedes. Y quizá ustedes lo puedan compartir. Quizá no a muchos le ha pasado esto, pero el Señor se manifiesta de diferentes formas. A veces quizá no como la mía, pero a veces en una imagen de algún cuadro, el Señor, Jesucristo y Dios se están manifestando o te están hablando a tu corazón. O un sentimiento hermoso cuando tú entras a una sala de sellamientos o cuando entras a una sala de espera para hacer la investidura. Te llega un gozo y una confirmación del Espíritu Santo de que están haciendo lo correcto en estas santas casas del Señor. Entonces, un favor, Ok, presente. hermano Ricardo iba a comentar algo, hermano. Sí, me había sacado el internet y volvió de vuelta. Ah, Eh, perfecto. sí, creo, más que creer, no, sino que he observado eh, que como miembros de la iglesia tenemos la mala costumbre, que la tomamos como buena costumbre en este sentido de que vamos al templo y decimos que trabajamos en nuestra historia familiar, pero esto sobre todo en los hombres, en los sacerdotes pasa esto mucho. Siento tocar sentimientos de algunos acá, espero que no se ofendan, pero
Nosotros tenemos esto de que vamos al templo a trabajar y llevamos, por ejemplo, nombres que no son de nuestra familia directa, que son de otras personas, y está bueno que estamos ayudando, pero tenemos que entender que no estamos trabajando en nuestra propia historia familiar. No estamos llevando a cabo nuestra obra por nuestros propios antepasados. Estamos yendo al templo, sí, pero estamos siéndole herramientas en las manos a otras personas que no son nuestra propia familia. ¿Vamos a ser bendecidos? Claro que vamos a ser bendecidos, pero más bendecidos vamos a ser si lo hacemos por nosotros mismos. Me pasó el jueves, me fui al templo y yo tengo muchas para hacer investidura, muchas tarjetas, muchos nombres, no tarjetas, sino muchos nombres. Y entonces cuando voy a imprimir, yo pongo para imprimir investidura y pongo 2. ¿Por qué? Porque yo mañana sábado voy a ir al templo y ya quería tener preparada. Saco esas 2 tarjetas, pero cuando me voy a pasar para recibir el nombre, veo y observo que la tarjeta le faltaban absolutamente todas las ordenanzas. Entonces me sentí tan mal porque no había revisado, y después cuando le comento a mi esposa me dice, te dije que yo te iba a dar las mías. Y bueno, no dije nada, me callé la boca, pero me acuerdo muy bien porque eh, le permití al hermano Thomas William Smith recibir todas sus ordenanzas ese día, y le digo al obrero, bueno, voy a hacer por este hermano sin querer, él está recibiendo mi ayuda, cuando en realidad vine para hacerla por mi familia, y bueno, me pasó eso. Entonces, en ese aspecto creo que tenemos vamos mucho, y a veces los hombres somos los menos que trabajamos dentro de la historia familiar. Yo estoy muy agradecido de que yo como director, ver a muchos hermanos participando, hombres aquí, y que puedan trabajar, pero ojalá que nosotros este contagio podamos llevarle al barrio, a la estaca, a los hermanos que tengan que trabajar en su propia obra, en la suya personal. Ok, gracias, hermana Ricardo. Lucerito, y de ahí vamos con las diapositivas. Sí, ahorita que el hermano, pues han estado hablando de la importancia de poder trabajar en la obra de historia familiar. Realmente yo he tenido la oportunidad de ver, yo creo que el año pasado en una ocasión comenté en una clase de un hermano que era menos activo y que él quiso trabajar en su historia familiar una vez que me escuchó, y yo le empecé a ayudar con su árbol y él empezó a generar muchas tarjetas, y yo le pedí autorización en su momento para que los jóvenes pudieran hacer bautismos y confirmaciones, y él me dio la autorización, y cuando los muchachos trajeron las tarjetas yo se las devolví a él. Pero yo quería hablar de ese hermano no por eso, sino por cómo ha influido en él la historia familiar de tal forma, y su amor por sus antepasados y el deseo de estar con ellos, que él está haciendo todo lo necesario para prepararse. Él dice, en este momento yo soy consciente que no puedo entrar al templo, pero yo, además de buscar nombres y trabajar en todo eso, estoy trabajando en mi vida personal para poder ser digno de tener una recomendación para el templo. Cuando él dijo esto, a mí realmente, yo dije, realmente sus antepasados le aman profundamente, porque él está demostrando su amor por ellos a través de un esfuerzo continuo. Para él no es fácil. Tiene que vivir un día a día, cada día, como si fuera el único, para poder salir de donde está, pero él está haciendo su parte. Y entre esa parte que está haciendo, va y me busca cada 8 días y me dice, vea, ya tengo el nombre y la fecha de Julano,
venga, ¿cómo es que entro? Entonces yo entro al computador y le digo, bueno, entre, por aquí hacemos esto, tal. Y por ejemplo, hace 15 días tuvimos la oportunidad de sacar los datos porque no los había encontrado y los consiguió de fallecimiento de la mamá y de la abuela. Y entonces me dijo, Lucerito, ¿será que como usted va a ir al templo, usted me puede ayudar con mi mamá y mi abuela? ¿Cómo le voy a decir yo que no? Si yo sé que él está haciendo su esfuerzo, no solo buscando la información, sino en su vida personal para ser digno de tener una recomendación para el templo. Él va cada 8 días a la capilla, entre sus esfuerzos que hace, paga el diezmo, da ofrenda y está tratando de componer su vida. Esa es la influencia, ese es el espíritu del Señor, el espíritu del templo cuando nosotros nos esforzamos por trabajar por nuestros antepasados. Ese es el espíritu del Señor que nos ayuda a nosotros a querer ser mejores, para ser dignos de volver a estar con nuestros seres queridos. Entonces yo pienso que en eso, si nosotros le hacemos entender eso a las personas que no necesitan ser miembros, solo con que tengan el deseo ya es suficiente. Hoy tuve la oportunidad de atender a una persona, me decía, pero es que yo no me congrego con ustedes, fue que me dijo, fue la expresión correcta. Y yo le dije, qué pena, le informo que Family Ser no se congrega en ningún lugar. Family Ser es para todo el mundo, para todos los seres humanos que quieran trabajar por sus antepasados. Y me dijo, ay, yo pensé que los mormones eran los dueños de eso. Yo le dije, no, señor, no son los mormones los dueños. Los dueños es toda la humanidad porque todos podemos trabajar en eso. Y entonces empecé a hablar con él y a darle unas instrucciones. Y entonces a la final él dijo, entonces dígame en dónde queda la capilla más cercana para yo ir el domingo. Y en eso terminamos. Y yo le dije, listo. Entonces le ayudé a conseguir la dirección. Es de por allá de México, de Guatepeque, algo así. Guatepeche, algo así. Empieza por H. No, es más largo, es un nombre largo. Guadalajara, no, 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 ese es no, menos. Guadalajara, no, ese sí ya me lo hubiera sabido. No, es algo como Guatepecheca y tal, algo así. Me dijo de México, entonces yo le dije, bueno, ¿Será Campeche? ¿cómo? ¿Campeche? No, Campeche no. Empieza por H. ¿Tehuantepec? y- Huachinango. ¿Mm? Ay, ustedes que son los que de México son los que No conocen saben. sus lugares. Pero sí me ¿Será dijo, entonces, Tehuantepec, Oaxaca? Oaxaca, algo así, Oaxaca, ¿Tehuantepec? eso, Tehuantepec, Oaxaca. eso, ¿vio? Ah, ya. Oaxaca, me acuerdo del Oaxaca. Entonces, lo interesante era cómo su deseo de trabajar lo motivó a que el domingo va a ir a la capilla para poder ver si puede encontrar más nombres. Esa es una forma, esa es la forma en que el espíritu de Elías nos toca a todos para que deseemos ser mejores, nos esforcemos por ser mejores y en el proceso podamos ayudar a nuestros antepasados a hacer los convenios. Eso era lo que les quería compartir. Gracias, Lucerito. Bueno, seguimos con las Gracias. diapositivas, Emerson. Ya. Ahí, ya muy bien. ¿Hay quién me puede ayudar con esa lectura, por favor? El elder Mark A. Brack estuvo de acuerdo en que la historia familiar y la obra en la casa del Señor van de la mano. Es un gran gozo escuchar que se anuncian templos, pero lo que eso significa es que debemos asegurarnos de tener suficientes nombres de familiares para que las personas puedan llevarlos al templo. Gracias, hermano. Así es, exactamente. Cada uno como en su llamamiento, en cada unidad, en cada país, en cada barrio, en cada estaca, en cada rama. Vamos a ayudar a todos los hermanos, miembros de la iglesia, ¿no? A poder llevar las tarjetas de sus familiares fallecidos. Y eso es un gozo muy grande, ¿no? Poder ayudarlos a ellos, sentarse con ellos, ayudarles, enseñarles cómo se hace, explicarles por qué hacemos esto. Y es muy hermoso. La siguiente.
El, Esa, el, ¿Me puedo elder, ayudar, hermano? el elder Brack dijo que Family Shares está colaborando con los archivos de todo el mundo, proporcionando materiales, recursos y otras asistencias para ayudar a digitalizar los registros. Vemos el anuncio de todos estos templos y la necesidad de nombres de familia. Estamos en todos estos países de origen ayudándolos a capturar sus archivos para que puedan guiarlos hacia nombres listos para el templo y que puedan ser llevados eventualmente al templo de sus familiares. Una experiencia pequeña que comento de esto, apoyando a esto lo que dice esta lámina. Hace poco tiempo se bautizó en mi barrio un hermano de nombre Carlo y entonces le dije que íbamos a empezar a hacer su árbol genealógico, hicimos una cita, nos encontramos y empezamos a ingresar los primeros datos de él en el árbol genealógico y después me empieza a él a dar los nombres de su mamá y su papá y entonces me saltan referencias de que había personas con con esos mismos nombres y cuando busco le muestro y le digo a él, ¿no son estos tus padres? Mira, tienen los mismos datos. Y me dijo, sí, ¿y esta no es tu madre? Sí, también. Entonces, añado todas esas personas por medio del código y vaya sorpresa, hasta la novena generación casi tenía de parte del padre. Y encima tenía los tíos, los hermanos, las esposas de los tíos, o sea, hacia los costados también. Y entonces él quedó sorprendido porque él empezó a ver fotos de sus familiares. Y entonces me empezó a contar que sí, esa es mi tía fulana, ese es mi tío sultano, bla, 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 bla hasta que vemos que había un hombre y le digo, mira, acá hay un hombre, acá hay una persona que está haciendo genealogía. ¿La ubicás? No. No, 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 para nada. Me dice, no sé quién será. Este debe ser un familiar tuyo. Y le mandamos un mensaje, un correo e incluso el número de teléfono. Y bueno, esta persona no es miembro de la iglesia porque ella hacía solamente genealogía. Y qué maravilloso para él. Fue tan feliz porque él lo llevé al templo hace una semana atrás para hacer sus bautismos por sus familiares y no solamente bautizó a su mamá, a su abuela y bisabuela, sino también lo hizo con su bisabuelo y su padre y algunos hermanos que estaban fallecidos. Estaba más que feliz. gracias, hermano Ricardo, por la ayuda al hermano. Entonces, sigamos siguiendo con la clase. ¿Está un favor que me puede ayudar a leerlo? Yo, hermano, Yo, Gra- Gracias, hermana. el elder Jorge M. Alvarado dijo que la obra del templo y de historia familiar es más que solo registros genealógicos. Es descubrir las raíces, la herencia y la historia de uno. Cuando los miembros aprenden más sobre sus antepasados, tendrán el deseo de ayudarlos a recibir las ordenanzas de salvación y exaltación. Sí, Gracias, hermana. es ahí donde se cumple la profecía de Elías, que dice que el corazón de los padres se volverá hacia los hijos y de los hijos hacia los padres. Yo tengo una experiencia porque a mí también me tocó ir a entrevistar a los familiares de más edad y también ir a los panteones, ir a los conventos y así. Entonces es una experiencia maravillosa. Ojalá que estas generaciones también puedan pasarlo, como dijo el hermano. Este, fui y entrevisté al hermano mayor de mi padre, que en ese momento tenía como 97 años y le causó tanta emoción
que yo pudiera hablarle de su madre, de su mamá, que es mi abuela. Pero mi padre no se acordaba de ella porque él quedó de 2 años cuando ella falleció. Entonces le causó tanta emoción que me dijo todo, cómo era su convivencia con ella y cuándo era su cumpleaños, cuándo falleció y todo se fue de un hilo sin preguntarnos como para qué queríamos esos datos. Pues yo realmente quería saber acerca, como dice aquí, sobre mis raíces. Y así como lo vi, como lo viví, pues yo quería cuanto antes hacer la obra por mi abuela y por los demás familiares que pude obtener por medio de él los datos. Es algo maravilloso que quisiera que también todos pasaran por estas experiencias, porque si solamente lo mandamos a Family Search y que ahí están los datos de su familia, como que como que no adquieren como un testimonio. Entonces yo sentí que el espíritu de Elías y de mis antepasados, pues me ayudaron a avanzar. Y esa experiencia creo que le falta a muchos para tener la emoción para continuar trabajando. Sí, yo tengo un fuerte testimonio de la iglesia y de esta obra, ¿sí? Y pues le agradezco también por su participación y lo hago en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Gracias, hermana. Sí, es muy cierto, ¿no? Esto lo que dice la diapositiva, lo último, porque nos ayuda a aprender mucho más de nuestros antepasados. No solamente son registros, sino aprender de cómo fueron ellos, qué hicieron, qué les gustaba. Por ejemplo, a mí siempre me ha gustado lo que es cantar, bailar, ¿no? Siempre desde más joven. Y, y visitando a mis familiares allá, porque mis familias son de provincia de Huaraz, de un pueblo que se llama Matacoto. Ah, descubrí que mi bisabuelo era un hombre que iba de pueblo en pueblo, como una banda tenía, y iba tocando como un bombón, ¿no? Y entonces él era artista, entonces descubrí que tengo algo de él, ¿no? Y realmente eso me unió más a él. Y es lo que dice, es real, es realmente lo que dicen nuestros hermanos, ¿no? Los apóstoles, los setentas, los profetas, los consejeros. Yo les insto a que siempre puedan estar escuchando la voz de ellos. Son, como dice, son sus discípulos del Señor, y como discípulos del Señor siempre van a estar guiando al pueblo de Israel a poder mirar siempre a sus antepasados, a amarlos y ayudarles a que este tiempo donde el enemigo trabaja fuertemente y no descansa, haciéndolos dormir, haciéndolos estar en otros afanes, que no nos va a llevar a una exaltación, a un reino celestial, y nos ensombrece, ¿no? Nuestra visión. No permitamos estas cosas. Que nos arrepentamos, que volvamos al camino que nos ha mostrado Dios y Jesucristo, en el cual podemos ayudar a nuestros familiares. Todas las personas que han pasado el velo, que ellos son muchísimos, y que están esperando porque nosotros llevemos sus nombres a la casa del Señor. Yo estoy muy, muy feliz de poder estar con ustedes esta noche, aprender mucho de ustedes y compartir también lo poco que sé. Y sé que el Señor nos da este tiempo, ¿no? De poder servir a todas las personas del mundo y por medio de la tecnología, por medio de las herramientas que han puesto
nuestros hermanos de la iglesia, que sepamos sacarle provecho para ayudar a todas nuestras descendencias, todos nuestros antepasados. Y al trabajar en nuestros antepasados, realmente en este tiempo y guardar los mandamientos y guardar todas las promesas y los convenios que hacemos en el templo, realmente va a hacer que nuestras generaciones estén a salvo, nuestras generaciones futuras, para que ellos sean hombres de bien, hombres con poder, hombres con espíritu, mujeres de bien, mujeres con espíritu. Y que cuando venga el día ellos puedan aguantar, ¿no? Y les testifico de que estamos en la verdad, sí, y testificarles que por medio del servicio en el templo alegramos muchos corazones. Y testificarles que la obra que hagamos en la tierra durará para siempre en los cielos. Yo lo sé sin ninguna duda y comparto esta clase en el nombre de Jesucristo. Amén. 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 Muchas gracias. Amén. ¿Alguien más desea aportar algo? Tenemos 3 minutos por ahí. ¿Algún comentario? Agradecer a Emerson por la clase. Siempre es importante el poder hacer una retroalimentación, ¿no? Y poder recordar eh, el motivo por el cual estamos aquí, ¿no? Y nos ayuda. Sí, a veces pues al principio uno, creo que todos hemos ido al templo o a la casa del Señor a hacer ordenanzas en favor de otras personas, pero gracias a la tecnología pues ahora nos favorece mucho porque ahora ya empezamos a ir llevando nombres por nuestros antepasados, como lo establece ahí la sección 127 de Doctrina y Convenios. Entonces, nuestro testimonio se eleva más. Y como dijo por ahí una hermanita, ahora entendemos mejor esta escritura que dice pues que el corazón de los padres se volverá a los hijos y el de los hijos a los padres, ¿no? Pero no, la idea no es hacer la ordenanza porque sintamos el miedo, como dice al final de esa escritura, ¿no? No que la tierra será asolada a su venida si no lo hacemos, sino porque nos nace y sentimos ese amor, ¿no? Ese trabajo, esa búsqueda, ese algo, ¿no? Que dijo Lucero por ahí cuando permitimos que las mismas personas empiecen a hacer su trabajo, se emocionan, o nos emocionamos todos, porque todos hemos empezado por ahí, ¿no? Todos nos hemos sentado en una máquina, todos hemos aprendido a ingresar nuestro usuario, nuestra contraseña, agregar información de nuestros familiares e imprimir las tarjetas, y a todos nos ha emocionado. Así que es algo que debemos también plasmarlo en los conversos, ¿no? En las personas que tal vez nunca lo han hecho. Gracias de verdad, Emerson, por tu linda clase. Hermana, Adelante, yo quería comentar, Jaime y después Lucero. Ajá, adelante. hermana, yo quería comentar darle las gracias al hermano por su bonita clase y la manera más fácil de obtener un testimonio es a través del templo. Es una de las maneras más fáciles de que nosotros podemos fortalecer nuestro propio testimonio. Pero si nosotros queremos obtener un testimonio sobre la expiación, sobre la exaltación, como dijo el hermano, nosotros debemos llevar nombres de nuestra propia familia directa, porque el Espíritu directamente nos puede revelar a nosotros la verdad sobre la expiación, sobre la exaltación y las verdades eternas del Evangelio. Yo creo que no hay otra vía, sino esa es la vía, hermano. Muchas gracias. Gracias, Isalme. Adelante, Lucerito. Yo quería compartirles una experiencia. Ahora en el mes de enero estuve como obrera en el templo por una semana con mi esposo. Y cuando uno va como obrero, pues las tarjetas de uno quedan relegadas a un segundo plano. O es obrero o es participante. Pero yo no puedo empezar a repartir mis tarjetas. Entonces, se puede decir que yo no trabajé en mi obra, yo fui a ayudar a otros a trabajar en su obra. Y estaba realizando
una ordenanza, siendo oficiante en una ordenanza, y resulta que la hermana que fue a hacer la ordenanza no es familia mía, pero yo llevaba un nombre de un pariente mío. Entonces, cuando yo fui a realizar la parte que me correspondía y yo leí el nombre, yo reconocí el apellido, yo Parra, y empecé a oficiar y en el momento en que yo repetí el nombre de esa persona, realmente lo que se siente es inmenso. Como decía la hermana Martínez, uno aprende del amor del Salvador, uno aprende de la grandeza del Padre Celestial, de cuánto cuida a sus hijos. Yo estaba trabajando para ayudar a otros y ahí una hermana llegó con un antepasado mío a hacer sus ordenanzas y yo pude oficiar en eso. Y realmente fue muy hermoso el sentimiento que yo pude tener porque sentí cómo ella aceptaba y cómo estaba de preparada y cómo había esperado por tanto tiempo y que estaba preparada para poder recibir sus ordenanzas y cómo me imagino todo el tiempo que ya llevaba al otro lado del velo esperando a qué horas alguien coge mi nombre, a qué horas alguien coge mi nombre y que yo pudiera participar fue algo muy, muy hermoso. Y a medida que yo trabajaba en el templo, a mí me iban llegando notificaciones al celular. Si yo hubiera ido como participante, hubiera podido hacer más o menos 8 investiduras. No hubiera podido hacer más. Mientras yo trabajé como obrera, que trabajé muy duro como obrera esa semana. En otros templos, muchos hermanos, muchas hermanas hicieron más de 20 ordenanzas por mis antepasados. El amor del Salvador. Definitivamente no hay otra explicación. Las bendiciones no solo son para nosotros, son para nuestros antepasados. Enseñémosles a nuestros miembros y al que no les dé miedo compartir sus nombres con el templo. Que no dejen a esas personas amarradas ahí enclaustradas en un árbol o reservadas en mi reserva personal porque yo voy a hacer 1000 bautismos el próximo sábado que vaya cuando no pueda hacer ni 5. Entonces, no, que por favor compartan los nombres con los templos para que, ya que yo no puedo estar en el templo, otras personas que están en el templo los puedan ir adelantando y puedan ir ayudando a esos seres queridos. Eso es parte del amor del Salvador. Es parte de mostrar nuestro amor hacia el Salvador también, compartir los nombres con el templo. Yo sé que realmente el Padre Celestial, cuando nosotros trabajamos en su obra, en alguna ocasión lo leí, no me acuerdo qué profeta lo dijo, si tú estás trabajando en historia familiar, los del otro lado del velo te van a ayudar no solo en tus asuntos de historia familiar, sino todos los asuntos que tengas en tu vida. Y yo sé que realmente es así, que el Padre Celestial permite que eso suceda, que podamos ser familias eternas gracias a los convenios que hacemos en el templo, pero sobre todo por la disposición que tenemos en nuestro corazón de llevar a ellos y ayudarles a ellos realmente. Y lo testifico en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Gracias, Ah, Lucero. Hermano Hernán, con usted finalizamos. Sí, sí, porque ya el tiempo ya nos acabó. Bueno, hay algo que me gustó y me uno a todas las conversaciones, es algo por lo menos, cuando yo viajo al templo con mi esposa, siempre le digo yo a ella, yo tengo la última vez me llevé 200 tarjetas para que mis jóvenes hicieran. Todas se hicieron. Y lo importante es que todavía tengo sellamientos y cada vez que tengo los compartí con el templo. Y todavía me siguen llegando información. Hubo un tiempo que no podía ir al templo y llegaban informaciones. Se han hecho ordenanzas. Actualmente siguen llegando. Me uno a las palabras de Lucerito. Pero lo más importante, lo que me ha gustado mucho esta semana, algo que he podido leer en el profeta José Mijo,
Se construyen templos para no, se construyen templos para construirnos a nosotros mismos. Somos nosotros que estamos construyendo, nosotros nos construimos también para ser digno ante entrar a la casa del Señor. Y siempre que voy con mi esposa le digo, entramos a hacer las ordenanzas personales de nosotros, pero también entramos a trabajar en el templo como obreros. Si entramos en la mañana como participantes, en la tarde trabajaremos como obreros y podemos hacer nuestras ordenanzas. Yo he podido sentir que siempre a la edad que tuve conocimiento, siempre decía, quería ir a una misión, quería tener mis vestiduras, porque, y quería ser, y por qué se vestían de blanco. Pero lo más hermoso es poder tener los convenios de Dios. Y ahora sentado aquí con mi esposa le decía, soy tan temeroso a mi Señor, porque me da miedo no flaquearle al Señor. Y cada día me aferro a la barra de hierro. Y hemos podido tener metas y decirle, ya no me agarro a la barra, a una barra de hierro. Me aferro, o nos aferramos a un ancla que queda aferrada en el mar para hacernos firmes y que ese barco no se pueda mover. He podido comprender que la historia familiar es bonita, pero cada uno de nosotros debemos de tener un testimonio. ¿Qué es la historia familiar? ¿Por qué estamos aquí? Gracias a ellos, nosotros tenemos el privilegio de ahora de ser partícipes de esa salvación para ellos. Somos nosotros, somos responsables. Y la verdad puedo decir que los templos son parte maravillosa, no tanto porque son lujos. No, los templos es la casa del Padre, donde nosotros podemos ir de rodillas y decirle, Padre, me siento mal, me siento angustiado, me siento de todo, porque es el Señor quien nos escucha a nosotros en ese santo lugar. Y puedo decir que enseñémosles que nuestros jóvenes y nosotros mismos cada día podamos adquirir un testimonio, el testimonio que cambia vidas, que nos ayuda a ser fuerte, que es el libro de Mormón. Si los nefitas construyeron templos, hoy en día tenemos templos. Una promesa que el profeta José Smith dijo fue entre 1837, 36, le dijo, se harán templos, porque dejaremos este templo, pero el Señor construirá muchos más templos en todo el mundo. Y las promesas se cumplieron y se siguen cumpliendo. Y lo dejo en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Muchas gracias, Osvaldo. Lupita, un último comentario Chiquita, chiquito. adelante, sí, tenemos toda la noche. La clase de Emerson, la clase de Emerson nos invita a que llevemos a nuestros antepasados al templo. Recordemos que los templos funcionan con personas, ¿sí? Con nuestras personas fallecidas, sean nuestros familiares o no sean nuestros familiares, debemos de hacer un esfuerzo por llevarlos, ¿sí? Debemos de sentir ese amor en nuestro corazón para poder servir, porque es un servicio de amor, porque así que con el gozo que sentimos cuando nosotros sacamos de esa cárcel espiritual a nuestros seres queridos, ese mismo gozo sienten ellos, creo que hasta más. Entonces, imagínense a las personas que no conocemos y que están ahora sí que olvidadas, imagínense también si no tienen la oportunidad de ser rescatadas también. Recordemos, hermanos, los templos trabajan con personas, ¿sí? Si no, pues no funcionarán. Y esa es la invitación que nos hace Ener. Gracias, querida Ermita. Es realmente cierto. Gracias. Como decía por ahí Hernán, los templos son hermosos por dentro y por fuera, pero lo que se hace dentro de ellos, o sea, las ordenanzas sagradas, es lo extraordinario
de que el Señor nos haya proporcionado los templos, ¿verdad? Es un medio para que nosotros podamos ser exaltados y que podamos regresar conforme al plan. En este caso es como familias eternas, ¿verdad? Y pues muchas gracias a Emerson por tan bonita clase, muy inspirada. Gracias por compartir mucho de sus testimonios que también de la misma manera enriquecen esta clase. Y bueno, vamos a terminar y vamos a pedirle a hermano Wilson si nos puede hacer la última oración. Voy a dejar de grabar.